inicio la Es que ya me grabación. traumó la compañera Iris ahí comentando su odisea. Comparto antes que nada las nuevas fechas de los exámenes, porque estas ya sí están de acuerdo al calendario. Las otras yo solo les había puesto como el inicio de la semana de exámenes, pero ahora sí ya sabemos cuál día exactamente es que nos toca. Entonces, para el primer examen, que les recuerdo que les habíamos puesto Terra, debido a nuestro querido Zúñiga, Máster Zúñiga, va a ser martes 15 a medianoche, a esa hora se abre. O sea que si ustedes tienen hijos, perros, en mi caso gallos que se ponen a cacarear, no les estoy bromeando y no puedo hacer, no me puedo concentrar, ahora les entiendo porque esta semana me toca examen a mí también, así que estoy haciendo el examen a medianoche. Va a estar abierto desde el martes a la medianoche, o sea, mañana a las 11:59 de la noche se abre y cierra el jueves a las 11:59 de la noche. O sea que van a tener 48 horas, se supone que solo son 36, pero yo les doy las 48, les doy 12 horas más, que son esas 12 horas en la madrugada, por si acaso quieren hacerlo ahí. Igual va a ser el segundo y el tercer examen, va a iniciar el martes a medianoche y va a finalizar el jueves a medianoche para que tengan 48 horas. Entonces eso es lo primero que les quería compartir, ya están ahí esas fechas y si se fijan, tanananan, ya les sale habilitado a donde dice ejercicios, ya les sale de color, o sea que ya les va a salir a ustedes de su lado de la plataforma. Si se meten ahorita no les va a dejar tomar el examen porque se abre hasta mañana, pero ya les sale ahí el icono para que lo tengan, ¿ok? Eso va a ser lo primero que les quería enseñar el día de hoy. Lo segundo es que voy a abrir las diapositivas. Bueno, dice que la tengo que cerrar y volver a abrir. Vamos a compartir la pantalla. Estas son las diapositivas que hemos evacuado en este parcial. Bueno, dice que va a empezar ella sola en la 10. No, hoy andamos bien. En este parcial nosotros vimos un total de 20 diapositivas. La primera y dos más solo eran títulos introductorios. En Derecho Internacional Público 2, nosotros lo que hicimos este parcial fue conceptualizar la materia y hablar acerca de 8 de los 10 principios modernos del Derecho Internacional Público 2. Bueno, el Derecho Internacional Público realmente. Empezamos con la conceptualización. Empezamos hablando acerca de la palabra derecho, que ha tenido 3 evoluciones. La primera fue recto o rígido. Eso se utilizó en el tiempo de Grecia y Roma. Luego hubo una evolución, siempre dentro del tiempo de Grecia y Roma, donde tenemos esa definición que ustedes conocen de conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Esa que todos ustedes la reducen a conjunto de normas jurídicas, esa evolucionó en el tiempo de Grecia y Roma, es la comúnmente aceptada. Y luego tenemos la tercera, la actual, la que es la dogmática, la que es la académica, que es sistema normativo externo coercitivo. ¿Tienen preguntas sobre la evolución del término derecho? No. Ok. Siguiente diapositiva les habla acerca de cuáles son los componentes de esa definición. Tienen que acordarse de que existen 3 sistemas normativos que le importan a los abogados: la moral, la ética y el derecho. Los 3 son sistemas normativos, ¿ok? En lo que cambian es en el ámbito de formación y en el ámbito de ejecución. La moral la formo yo adentro de mí, la ética la forma la sociedad y es lo que ellos esperan de mí, y el derecho lo forma el Congreso Nacional, ¿sí? Cuando hablamos de la ley y cuando hablamos de la política pública, que también es coercitiva hasta cierto punto, pues entonces el poder ejecutivo. El ámbito de ejecución, unas son coercitivas, otras no. La moral y la ética son no coercitivas, es decir, que si yo no las sigo, no puede venir la policía, el ejército o algún poder estatal a decirme a mí que tengo que hacerlo, que tengo que lavarme los dientes, que tengo que bañarme, que, sí, que no puedo poner mi firma en un confite cuando lo regalo, esas cosas. Y luego tenemos el derecho, y en el derecho sí es coercitivo, porque si yo no sigo las instrucciones que el derecho a mí me exige que yo siga, entonces no se me va a reconocer
el derecho que yo estoy pidiendo o se me va a meter preso, por ejemplo, en cuestiones de lo penal. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? Ninguna hueá, claro. Cheque, así me gusta. En el examen voy a ver 100 entonces. Luego vimos la diferencia entre ley y política pública. La ley es una función del poder legislativo. Está hecho por las personas, porque yo voto porque esté allí ese diputado. Es un régimen constitucional porque tiene que respetar lo que la Constitución dice por medio del procedimiento de la Constitución. O sea que no es como que yo mañana amanezco y digo, es ley en el país tal cosa. Pretende regular la actitud social. Vamos a tener educación, vamos a tener salud. Eso es hacer reglas que nosotros tenemos que seguir. El formato es formal. ¿Por qué? Porque está redactado de una manera específica que luego sigue un proceso específico para que pueda convertirse en ley. La ley es una meta, una estrategia, es decir, a dónde yo quiero ir. Esa no debería de cambiar a menudo. Está basado en la igualdad, es decir, que todos tenemos los mismos derechos. Si hay algún momento en donde alguien no tiene los mismos derechos que yo, eso se llama una desfiguración legal y sí ha existido en el tiempo. Y el que garantiza que la ley se cumpla es el Poder Judicial. Luego tenemos las políticas públicas. Las políticas públicas son función del Poder Ejecutivo. Está hecho para las personas porque yo solo elijo al presidente, al alcalde. Al resto de todos los que trabajan en el Poder Ejecutivo no los elijo yo. Entonces no elijo al secretario, no elijo al jefe del gabinete, a nadie, decía al director, yo no los elijo. Entonces ellos trabajan para mí, es decir, son empleados nuestros y hay que acordarse muy bien de esa parte. Ellos no son los supremos, ¿verdad? Aquí, ellos no son reyes, ellos son empleados nuestros y deberían de actuar como tales. Su régimen es político porque aunque tiene que respetar lo que la ley dice, la interpretación de lo que ellos van a hacer sobre esa ley va a ser muy distinta. Y ellos van a hacer diferentes tipos de políticas públicas para poder cumplir con esa ley. La actitud que pretende es promover, como lo hace por medio de estos proyectos, pues vamos a sembrar arbolitos para salvar al medio ambiente. Eso puede ser lo que dice uno de los alcaldes, que es el que está diciendo ahorita el alcalde de Valle de Ángeles, vamos a regalar árboles. Tiene una actividad con el ICF y tiene una actividad con los bomberos. Pero quizás el alcalde después de este diga, es que lo importante no es sembrar el árbol, es cuidar el árbol. Porque usted puede sembrar el árbol y si no lo cuida se le muere. Entonces de nada me sirvió regalar 2,000 y 3,000 árboles, sino que ahora lo que va a hacer esta alcaldía es ir y cuidar el árbol, evitar que hayan quemas, limpiar bien el suelo, ¿sí? Entonces, lo que pretendemos hacer es promover una actitud. Dígame, Imani. Así que hoy por la tarde estaba viendo ahí por Facebook una niña que prácticamente es como si fuera política, de 12 años, queriendo hablar con el presidente Nayib Bukele. Me Sí. sorprendió, el léxico excelente. Y se pronunciaba como si estuviera en televisión, etc. Está bueno. Yo se los mandé por Facebook ahí Sí, yo vi que lo mandó, pero no me quedó tiempo de verlo, pero sí vi que lo mandó y que nos dijo que lo viéramos. El formato de las políticas públicas son proyectos, eso significa que pueden cambiar, eso significa que van a haber varias variables que van a estar involucradas con él. Está basado en la equidad, que significa que vamos a hacer lo necesario, vamos a dar lo necesario, no necesariamente lo mismo, sino que lo necesario. Y está garantizado por todos nosotros, por la sociedad en general. ¿Quién es esa sociedad? Podemos ser particulares, puede ser ONG, puede ser organismos internacionales, pueden ser dentro del gobierno, que ellos mismos están haciendo ese proceso de ver qué es lo que está sucediendo. Esa veeduría que tan famosa se ha vuelto aquí en Honduras. Esa es la política pública. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? No, Me encanta. ¿Ok?
después de eso, no, dice, está negada. Después de eso vimos la nación. Cuando vimos la nación, vimos de que existen 2 tipos de naciones y 3 naciones en total. La nación no es lo mismo que la nacionalidad. Están relacionados uno con otro, pero no es lo mismo. La nación por suelo es un invento de las Américas. Casi no se utiliza en los otros continentes y eso lo que significa es que yo soy de ese lugar porque yo nací en ese lugar en específico. Ese lugar en específico no es Honduras, ese lugar en específico es un municipio en el caso de Honduras, en el caso de los países centroamericanos, es un municipio. En otros lugares se llama parroquias, en otros lugares se llama división, pero en nuestros países nosotros hemos decidido llamarles municipios. Entonces, mi nación por suelo es el municipio en donde yo nací, ¿ok? ¿Por qué? Porque existen diferencias grandes entre ser de Tegucigalpa, ser de Valle de Ángeles, ser de San Pedro Sula. Son diferentes las maneras en las que actuamos, la manera en la que hablamos, la manera en que socializamos, todo eso es distinto. Entonces, mi nación por suelo es el lugar en específico, el municipio donde yo nací, ¿ok? Y luego tenemos 2 que son por sangre. La más antigua de todas, que fue creada por los romanos, que es la nación hereditaria, que es lo que dicen los documentos acerca de mí. Entonces, en mi caso en específico, los documentos dicen que mi papá es sanpedrano y que mi mamá es de Puerto Cortés. Entonces, yo puedo reclamar esas naciones que obviamente me van a dar una misma nacionalidad, o sea que de ahí no gano nada yo. Sigo siendo de la nacionalidad hondureña bajo las 3 naciones. Esas naciones hereditarias también hay que acordarse que pueden mentir. O sea, hay familias que todos nacen en Sabana Grande, aunque no sean de Sabana Grande, ¿verdad? Jairo nos contó justamente acerca de su hijo o su hija, no recuerdo si es niño o niña, que lo fueron a registrar donde no nació, ¿ok? Entonces, los documentos pueden mentir. Y luego tenemos la nación por sangre genética, que es la más nueva de todas. Esa se da por medio de un examen de sangre o saliva. Esa no va a mentir a menos que haya un error, que sí puede darse, un error humano, traspapelamos algo, confundimos el bote, algo puede pasar, pero para que algo suceda con esa nación, simple y llanamente tiene que ser algo de error humano. No es algo que nosotros nos estemos saltando o que, no sé, invadamos el laboratorio y cambiemos la muestra. Yo no sé, pueden pasar cosas, ¿verdad? Pero usualmente nosotros decimos que los exámenes genéticos son bastante confiables. Ese no me va a mentir, ese me va a decir quién es mi mamá, quién es mi papá y la nación genética ancestral, que es de dónde exactamente es mi sangre. Existe ya un estado que reconoce la nación genética por sangre, o mejor dicho, la nación por sangre genética, que es Irlanda, en donde si usted es 75% o más de ciertas regiones de Irlanda, que son los aborígenes de Irlanda, entonces usted adquiere el pasaporte irlandés. Bastante poder porque es el pasaporte de la Unión Europea. Existen movimientos también para que eso se reconozca, la nación Cherokee, la nación Inuit de los Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Honduras, liderados por personas que no son hondureñas, pero sí muy válidas esas luchas de los garífunas y los misquitos. ¿Sí? Un guatemalteco y un nicaragüense son los que andan haciendo ese empuje a nivel de Naciones Unidas por los garífunas y los misquitos. Entonces, ya existen estas naciones. Esta es raro que mienta, ya sabemos con 99.99% de certeza quién es mamá, quién es papá y de dónde exactamente viene mi sangre. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esa diapositiva? Yo veo un montón de cianes entonces, me encanta. Luego vimos la diferencia entre república y estado. Para que exista la república tienen que existir los 3 elementos: población, territorio, poder. Tienen que existir. Para que exista el estado, esa república tiene que ser reconocida. Ejemplo de algo que es república y que es estado, Honduras. Honduras es una república que ha sido reconocida por otros estados. ¿Quién la reconoce? Pues empecemos por lo más grande de todo, Naciones Unidas la reconoce y todos sus 193 miembros la reconocen. Entonces es importante
que nosotros sepamos que Honduras es república y también es estado, pero existen lugares que son repúblicas y no son estados. Claro que sí. Tenemos Cataluña, que dice que existen catalanes, que hay un pedazo de tierra que se llama Cataluña, que ellos tienen su senado, que ellos tienen su corte, que ellos tienen su primer ministro, pero ellos nadie los reconoce. Nadie, ni siquiera Honduras lo reconoce. Entonces, ellos pueden ser una república, pero no son un estado. Igual sucede con Taiwán, que para la gran mayoría de los lugares no es un estado. Dígame, Jairo. ¿Cómo quedaría El Salvador, abogada, que la ONU ya no la reconoce como estado? ¿Quién? ¿Que El Salvador qué? El Salvador, Ajá. que supuestamente ya no la reconocen como un estado. ¿Quién dice? ¿Según quién? ¿Dónde? ¿Cuándo sucedió? Porque no. Leí una información donde decía que la ONU ya no reconocía a El Salvador como un estado. No, no ha sucedido. Para eso tiene que haber una sesión de No emergencia. tiene los 3 elementos, ¿verdad, abogada? Lo que se está pidiendo es intervención de la OEA en Nicaragua. Sí, también. Pero Es que no, El no, Salvador no, cumple con los elementos. cumple con los elementos para una república. En Nicaragua están pidiendo. Para que un estado deje de ser estado, tiene que haber una sesión de emergencia, ya sea del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene que ser suspendido, que eso significa que es solo por tiempo limitado su suspensión, o el Consejo de Seguridad tiene que declararlo inadmitido, es decir, que ya no existe como estado. Y ninguna de esas dos cosas ha pasado con El Salvador. Puede que hayan movimientos que quieran hacerlo, pero de que ha pasado, no ha pasado. No, sigue siendo un estado. ¿Ok? Recuérdense de derecho internacional. Nicaragua se estaban pidiendo, abogada, en Nicaragua se estaban pidiendo intervención de la OEA por el problema político que está pasando. Sí, lo que pasa es que pedir intervención, acuérdense de aquellos principios de la no intervención. Una cosa es eso y otra cosa es que sean desconocidos como estado. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Entonces hay que recordarnos de que hay repúblicas que son estados, hay repúblicas que no son estados, ¿sí? Tenemos varias, Macao, el Tíbet, Hong Kong, Osetia, la República Libre Taiwán. de Kosovo, Taiwán en ciertas oportunidades. Obviamente ante Naciones Unidas no existe, solo existe para esa lista que les compartí en el chat aquel día, ¿sí? Solo para ellos es un estado, para el resto son parte de China. Ok. Luego hablamos de los conceptos relacionados. Importante recordar que si usted es parte del pueblo, no es parte del país. No puede ser las dos cosas a la vez. El pueblo tuvo una evolución. La evolución fue que primero era solo los ciudadanos varones. Luego se hace la evolución siempre dentro de Grecia y Roma para decir conjunto de jóvenes que tenían la habilidad de votar y que podían defender a la república con las armas letales. Recordarles que en el tiempo de Grecia y Roma los únicos que podían votar eran los varones y la razón por la cual podían votar es porque una de las cosas por las cuales ellos votaban era por ir a la guerra, o sea que yo estaba poniendo mi propia vida en riesgo. Hoy en día lo consideramos formado por los humanos que pueden defender a la república con el uso de las armas letales. Decimos nuevamente que mayormente siguen siendo hombres porque a nivel internacional la mayoría de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales están configuradas por hombres. Esa es una realidad, eso no es algo que, no sé, violencia de género o discriminación, por eso no, o sea, es la verdad. La verdad es que el 3% de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son mujeres. Si ellas no deciden llegar a trabajar, mi esposo me dijo hace poquito, no se preocupe, buscamos quien nos haga café. Así me dijo, buscamos quien nos haga café. En otras palabras, no van a parar de existir ellos como fuerzas armadas si dejan las mujeres de llegar a trabajar. Pero si el 97% de las fuerzas armadas de los Estados Unidos deciden no llegar a trabajar, van a tener problemas. ¿Ok? Igual sucede en Honduras, donde es el 4%. Antes estábamos casi llegando al 10% de las mujeres eran policías, ahora hemos bajado ya al 9% otra vez de las mujeres que son policías. Entonces vemos que todavía
el pueblo sigue teniendo cara masculina. Y luego vimos el término economía, recordarles que la economía sí puede ser parte del país y lo que significaba en primera instancia era el manejo del hogar o del negocio familiar, que incluía el ingreso, que incluía el egreso, los empleados, los esclavos, los animales, los hijos, todo lo que usted quería meter adentro de eso, que es desgraciadamente no muy apreciado por muchos, que es el trabajo de ser ama de casa. En el tiempo de Grecia y Roma, el hombre era el que iba a la guerra, por ende, la economía era la mujer, tenía rostro femenino. Hoy en día decimos que la economía son los humanos que manejan los destinos financieros de los ciudadanos privados y en ese sentido Honduras tiene el 34 autodenominado que única y exclusivamente es liderado por una mujer, una madre soltera, los hogares. O sea que ya estamos en el 34% de que solo la mujer toma las decisiones económicas en la casa. Además de eso, pues el 60% de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el que crea el 70% de los trabajos en Honduras, son liderados por mujeres. Y en casi todas las casas, las que toman las decisiones acerca de los animales. Pregúntenme, ahorita me quisieron meter un husky a mi casa. Pregunte a ver si tengo husky en mi casa. No, ya tengo 4, les digo suficiente. Ya, time out. Espérese, papi. ¿Cómo? Y encima un husky. Oiga bien. Entonces, todavía las mujeres somos las que tomamos las decisiones en el hogar. Sí, Dalila, exactamente. Seguimos tomando las decisiones en el hogar, qué es lo que comemos, dónde vamos, a dónde salimos, a qué escuela van los niños. Usualmente las mujeres somos las que tomamos las decisiones. Por ende, a nivel mundial todavía seguimos creyendo que la economía tiene un rostro femenino. Esa movilidad, ese flujo de dinero todavía sigue siendo mayormente femenino. Está cambiando, claro, así como está cambiando de que ahora hay más mujeres en el ejército y más mujeres en las fuerzas aéreas, especialmente más mujeres en la naval y hay más mujeres en la policía. Eso está cambiando, pues también tenemos hombres que participan en las decisiones del hogar, que, bueno, mi esposo, ¿verdad? Mi esposo va al súper conmigo, mi esposo... Dicen sí, mi amor. Sí, mi amor, dice Dalila, oiga. Pero el mío insiste, viera, y me enseña fotos del husky, mira qué lindo, los ojos azulitos, mi amor. No, ¿verdad? Entonces... Son bellos, pero sí molestan. No. Va a caer, abogada. No. 4 tengo son ya. Bellos, son bellos, son bellos. Suficiente. Y ¿sabe qué es lo peor? Que se lo van a regalar. Es que eso es lo peor. Me sale gratis y le digo, ajá. ¿Y la comida? ¿Vos crees que eso es gratis? No, ¿verdad, mi amor? Le digo, no. Entonces ahorita anda mucepado. Anda mucepado. Ay, no, pero son bellos, son bellos. No, pues sí van a tener mamá y papá también, ellos que lo cuidan muy bien y muy bonito, eso se lo puedo asegurar, pero yo no voy a ser mamá de otro perro, después ir olvidando. Aunque les cuento que ella me anunció que cuando salga embarazada, dice que al tener al baby, cuando el baby tenga 3 meses, va a comprarle el primer perro al baby, porque los niños tienen que crecer con animales y ahí se tiene su teoría. Ay, santísimo padre. Pero bueno, el punto es que las mujeres todavía somos las que tomamos las decisiones en el hogar mayormente, las que hacemos ese flujo de dinero mayormente. Entonces la economía sigue teniendo un rostro femenino. ¿Preguntas sobre esta diapositiva? Ok. Luego de que vimos los conceptos relacionados, vimos las competencias. Acuérdense que las competencias es bien importante, que existen 4 competencias que puede tener un órgano jurisdiccional. ¿Sí? 4. La primera competencia que tiene es la jurisdicción y la segunda que tiene es la materia, que me van a salir en la designación de ese órgano. La jurisdicción es el territorio en el cual yo ejerzo mi poder y la materia es el tema que yo puedo ver. Entonces, en la designación de ese órgano, ahí me va a salir mi jurisdicción y mi materia. No hay que confundir la jurisdicción con la sede. La sede es el PIN, la ubicación, la dirección del arbolito de Navidad del centro de Tegucigalpa, 3 cuadras para arriba, ahí donde vende pan con frijoles, dobla a la izquierda. Esa es la dirección y nadie se pierde. Ok, entonces esa es la sede. Esa no es la jurisdicción. Ok. Luego tenemos la cuantía. Hay que recordar que menor cuantía
en cuestiones civiles significa 100,000 para abajo, mayor cuantía 100,000 para arriba. En cuestiones penales, menor cuantía, lo que miran los juzgados de paz, básicamente, recuérdense eso, menor cuantía, juzgado de paz. Lo que miran el juzgado de paz en lo penal son faltas y en juzgado de letras son delitos. Entonces hay que acordarse de eso. Y hay que acordarse que la cuantía me va a salir en la suma del escrito. Ahí me va a salir la cuantía. En la suma del escrito. O sea que en el mismo escrito me van a salir esas tres cosas, abogada. Claro que sí. Porque acuérdense que en el escrito yo pongo la suma y después de la suma da la designación del juzgado. Ah, bueno. Entonces en el escrito de interposición me van a salir las tres cosas. Claro que sí. Y luego tenemos la cuarta competencia, que esa cuarta competencia es el grado o instancia. ¿Tienen preguntas de esta diapositiva? Ok, entonces pasamos al grado o instancia. Existen dos tipos de instancias procesales, la ordinaria y la extraordinaria. Esos son los dos, no existen más. La ordinaria tiene dos a nivel mundial. La primera instancia ordinaria lo que define son los hechos. La segunda instancia ordinaria lo que define es la correcta aplicación del derecho. Estas dos forman tendencias y antecedentes. Tendencias significa una sentencia, antecedente significa tres sentencias, ambas en instancias procesales ordinarias. Luego vamos a las instancias extraordinarias. En Honduras existen dos porque nosotros no somos federación. La primera instancia extraordinaria es la estatal. Esa lo que define es la existencia de una violación a los derechos fundamentales que yo los encuentro en la Constitución. La segunda instancia interestatal para Honduras lo que define es una violación a los derechos humanos y eso yo los encuentro en los tratados. Nosotros no somos federación, entonces no tenemos constitución federal. Esa sería la segunda instancia para los que sí son federaciones y eso es ver que si hay una violación a la Constitución Federal. Eso es lo que vemos en esa instancia federal. En otras palabras, para Honduras hay dos instancias ordinarias, dos instancias extraordinarias. Para Estados Unidos y México hay dos instancias ordinarias y tres instancias extraordinarias. Estas instancias lo que forman es, con una sentencia jurisprudencia, con tres sentencias doctrina. Una vez que yo ya tengo doctrina, yo ni siquiera tengo que escuchar el caso, puedo desestimarlo. Algo muy distinto es que si tuviera solamente antecedentes, porque acuérdense que en las instancias ordinarias yo no puedo desestimar el caso si ya tengo el antecedente. Tengo que escuchar el caso, tengo que dilucidar los hechos, tengo que aplicar correctamente el derecho. Pero ya en instancia extraordinaria, ya tengo tres casos que son similares, donde debería de ver la violación acerca de una cuestión en específico y yo ya decidí eso, entonces adiós, goodbye, no tengo que ver su caso. Ni siquiera sube a los magistrados en pleno. Simple y llanamente sube al magistrado presidente de esa sala, él lo firma y san remedio, se acabó. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? Ok. José Udiel, lo miro bien. ¿Lo veo bien? Es que Lisa así ve, no, como, tranqui, abogada. Yo estoy tranqui, abogada. Ok, luego vemos la diferencia entre derecho internacional público y privado. La primera diferencia son los sujetos. En el público son estados soberanos. En el privado son particulares. Recordando de que los estados pueden ser particulares siempre y cuando se despojan de su soberanía, lo cual lo hacen en cuestiones de empleo, compras, ventas, ¿ok? Ellos hacen eso en esas instancias, pero en el resto de las actuaciones usan su soberanía. La fuente del derecho internacional público es primero los tratados y después la ley de manera supletoria. En el derecho internacional privado es el total opuesto. Primera fuente es la ley, segunda fuente son los tratados. El objetivo del derecho internacional público es la paz mundial. El objetivo
del derecho internacional privado es la paz individual. Los tribunales que uso en el derecho internacional público son interestatales. Los tribunales que uso en el derecho internacional privado son republicanos o federales. En el derecho internacional público yo lo que regulo son relaciones entre los estados y en el privado regulo relaciones entre los particulares. ¿Tienen preguntas sobre esto? Ninguna, abogada. Cheque, me encanta, Dan. Otros 100, eso espero. Y luego fuimos a los principios modernos, vimos 8 en la clase de los 10, o sea que nos quedaron los otros 2 pendientes, que en realidad está bien que nos queden así porque desglosamos ese último principio, ese literalmente es el segundo parcial. El principio de igualdad soberana nos dice que todos los estados son iguales y que por ende cada uno de esos estados tiene que autoadquirir los compromisos. En otras palabras, nadie me puede obligar a mí a firmar un tratado. Nadie. Nadie. Eso significa que si yo no adquiero una obligación, yo no tengo por qué cumplirla. Igual a cuando muchos novios míos me quisieron enchachar y Rita sabe que yo cero para la izquierda, ¿va, Rita? No fue hasta que este me enchachó. ¿Ok? Entonces con los otros yo no tengo obligaciones ni responsabilidades. Con este sí, pero con los otros nada. Entonces ese es el primer derecho, el derecho a la no adquisición como parte del principio de la igualdad soberana. El segundo derecho que tenemos es la reserva, que también es llamada declaración. Eso es que un estado puede condicionar su participación. Sí, yo voy a ser parte de este tratado, pero tal cosa. Una de las reservas que es más conocida es una donde Estados Unidos dice, Estados Unidos respeta el derecho a la vida. Estados Unidos define el derecho a la vida como iniciar cuando usted nace y finalizar cuando el Estado así lo determina. En otras palabras, cheque para el aborto, cheque para la eutanasia, cheque para la pena de muerte, cheque para todo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que ellos respetaban el derecho a la vida y el derecho a la vida iniciaba según Estados Unidos cuando usted nace y finaliza cuando el Estado así lo dice. Y punto. Entonces yo no puedo ir a Estados Unidos y decirle, usted no está cumpliendo con su obligación, porque Estados Unidos desde un principio le dijo, no hombre, no ve que ahí este indito pelo parado me fue y me mató a mi gringuita bonita aquí en Texas. A la cámara, olvídese. Más bien que dé gracias, que lo vamos a poner morfina antes de darle la inyección letal. ¿Por qué? Porque ellos no se obligaron a quitar la pena de muerte. ¿Ok? Entonces, reserva es un derecho que nosotros tenemos, que nosotros condicionamos nuestra participación. Yo puedo decir qué es lo que significa para mí. Abogada, entonces nosotros podemos decir que para el puesto del presidente nosotros solo aceptamos una sola vez la reelección o que no aceptamos la reelección nunca, es un término de 4 años. Claro que sí, usted puede ir y decirlo y apuntarlo y firmar y todo. ¿Quién lo va a hacer? Está difícil la situación, pero de que podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. ¿Ok? Entonces la reserva es un derecho que nosotros tenemos como Estado soberano. Nadie nos puede obligar a firmar y si nos sentimos presionados porque las ayudas y porque si no, ¿qué va a suceder? Y no sé qué cuentos más, entonces usted puede hacer una reserva. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre este principio? Vamos a la no intervención. El principio de no intervención significa que un Estado ajeno no puede meterse en mis asuntos internos. Solo existen 4 excepciones. Cuando hay violaciones a los derechos humanos, ejemplo claro fue Venezuela, cuando nosotros mandamos, ¿verdad? Esa ayuda que la mandó Estados Unidos, la mandó Canadá y ellos la dejaron ahí afuera. Acuérdense, eso fue en el 2009, hace poco. Segunda excepción es cuando hay emergencia o catástrofe. Eso nosotros lo vivimos de manera increíblemente vívida cuando hubo el terremoto en Haití, que se cayó Casa Presidencial, no sabíamos dónde estaba el presidente y mandamos ayuda sin que nadie nos lo pidiera, porque las grabaciones que estaban haciendo del aire era un desastre Haití. Entonces empezamos a mandar ayuda sin que nadie nos lo hubiera pedido. Sí, inclusive Honduras, sí, también Honduras mandó ayuda. ¿Ok? Tercero es defensa propia.
Ese lo usamos nosotros los hondureños cuando la guerra del Salvador, El Salvador invadió a Honduras y nosotros nos defendimos, ¿sí? Entonces, esa es la tercera excepción, defensa propia. Y el cuarto es cuando un Estado lo pide. Nosotros hemos pedido ayuda de Mundo y Raimundo aquí en Honduras, ¿verdad? Por eso es que tenemos aquí un montón de comisiones, comisionados, congresistas, no sé qué, que vienen y nos visitan y todo. Eso es porque nosotros andamos pidiendo ayuda, no es por otra cosa. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? No, dice Ana. Ok. El principio de responsabilidad. Dígame, Dalila. Usted solo está pensando, ay, es que cuando hagan el examen quiero verlo. No. Sí, yo sé que los que vinieron a clase. El cero. No es cierto. Fíjense que solo un alumno me ha sacado 0 a mí. Y fue porque lo agarré chepeando 2 veces. 0. Es el único que me ha sacado 0 a mí. Así que está un poquito difícil que me saquen 0. Principio de responsabilidad, principio de la ley natural. Recordarles que la ley natural significa de que el mundo existe y yo lo descubro. Tenemos que nos impone 3 obligaciones. La primera es respetar las obligaciones que nosotros hemos autoadquirido. La segunda es acatar las obligaciones que hemos autoadquirido. Y la tercera es asumir las consecuencias, ya sean positivas o negativas, de esa responsabilidad. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre esta? Tenemos nueva alumna en clase, ahí con Rita. Luego tenemos el principio de la buena fe. En el principio de la buena fe hay que acordarnos que hay un límite superior y un límite inferior. El límite superior es, tengo que actuar como un buen padre de familia, y el límite inferior es no hacer daño. Límite inferior podría ser, ejemplo, de la buena fe. Yo pido que con estas cuestiones de las quemas de los bosques, que a veces ustedes saben puede pasar de Honduras a Nicaragua o de Nicaragua a Honduras, como parte de no hacer daño, que usted tenga bomberos cerca para que no se vaya a cruzar esa frontera, ese incendio forestal. Principio de buena fe superior sería que cuando ellos miran el incendio que puede llegar a amenazar a Honduras, ellos llamen por teléfono a los bomberos hondureños y nos digan, esténse listos, que está demasiado cerca la frontera ese incendio forestal. Sí, esa sería la diferencia. Dígame, Iris. Abogada, ¿y cómo quedaría aquí el principio de buena fe con respecto a la basura que llega a la bahía de Omoa? El famoso caso del río Motagua, esa controversia que pueden analizar. Principio de buena fe sería que como buen padre de familia yo tengo que evitar que llegue esa basura al río. Eso sería principio de superior de buena fe. Inferior de buena fe sería que una vez de que yo veo que ya está ingresado, yo empiece a tomar medidas para que esa basura se regrese y se recoja. No dejar y permitir que pase por todo el río Motagua y desemboque en el mar. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas sobre la buena fe? Ok. El siguiente es el principio de equidad. En el principio de equidad lo que tenemos es que debemos de hacer lo bueno y lo correcto. Se utiliza cuando las dos partes así lo piden. Y lo que se hace es que en vez de aplicar el derecho, aplicamos lo que es justo y lo que es equitativo. Lo justo es lo que le va a dar la mayor cantidad de bienestar a las dos partes. Equitativo significa que voy a ser ecuánime, que voy a medir esas situaciones en su justa dimensión y las voy a valorar, aunque la ley no me lo permita, yo sí lo voy a valorar. Entonces, usualmente eso lo usamos en los paneles arbitrales, pero también lo pueden utilizar los jueces y los conciliadores. ¿Preguntas sobre esta? Cheque. Luego vamos con la autodeterminación. Hay que recordarse que para que exista la autodeterminación tenemos que estar constituidos
Y además de eso tenemos que poder defendernos. Dígame, Iris. Ah, no, dejó la manita. Ok. No levanté la mano. Ah, ok, la voy a bajar. Sorry. Ok. Para que exista autodeterminación, tenemos que, número 1, tener constituido nuestro Estado y número 2, tenemos que poder defender ese Estado. Existen 2 maneras en las cuales yo puedo defenderlo, por medio del pueblo y por medio de la población. Por medio del pueblo tengo las Fuerzas Armadas y por medio del pueblo tengo las fuerzas policiales. Esas son las 2 que tenemos en cuanto al pueblo. Esa es la autodeterminación del pueblo. Por eso es que nosotros ahora estamos escuchando, especialmente en derechos humanos, la autodeterminación de la población. Este año recién pasado se hizo famosa una que ni siquiera sale en la diapositiva, que es la autodeterminación de la población médica. Claro que sí, las cuestiones de salud, miren cómo nos tienen a todos, un montón que ya no tienen trabajo, les redujeron las horas, y si no, pregúntele a Ana cómo está el kinder en su casa. A ver si ha sido fácil esto de la autodeterminación de la población médica. Sí, entonces pregúntele a Jairo, que también miro que tiene una princesa, a ver si será fácil tener que mezclar trabajo, clases, de todo. O mi pobre vecinito de aquí, que tiene 5 años y todos los lunes, oh, ni mi gallo canta tanto como ese pobre cipote. No, no quiero. No, es que está negado. Oiga, un niño de 5 años sentado 6 horas enfrente de una máquina, para mí que eso, no, hombre, para nada. No, Dalila me da el apoyo. No, para mí que ni lo dejen en la clase. Sí. El otro día le escuché que la Yo mamá tengo una bebé. Abogada, disculpe. Pero fíjese que no sé, uno, a veces, bueno, nosotros decimos, pobrecitos los niños, pero cuando están con el celular no se quejan. Entonces, no es tan castigo. Mi hija, mi pequeña, la de 5 años, o sea, los demás no. Ellos han llevado muy bien el proceso, han aprendido a utilizar muy bien todas las herramientas, pero la pequeña se distraen porque recuerden que es una etapa que pasan de preescolar a primaria, que en la escuela interactúan, hacen ciertas cosas parados, otras cosas sentados, y ahorita solo están sentados frente a la compu, y ella de por sí es bien interactiva, y o sea, Dios me dijo el primero súper tranquilo, el segundo también, y el tercero, abogada, todo lo que no molestaron los otros viene recargado. Entonces es complicadísimo. Mi trabajo, usted no encuentra empleadas, o sea, es una odisea, y mi trabajo es de campo. No, ni quiera Dios. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ver esas realidades, ¿verdad? Existe una fuerza médica también, y mire cómo nos tiene, ¿verdad? Esta fuerza médica. Entonces tenemos fuerza, autodeterminación de la población económica, que nos pueden quebrar, obviamente, la autodeterminación legal. Nosotros, los abogados, señores, ahí entramos, la cooperativa y la educativa. Entonces esas son varios tipos de autodeterminación de la población, no son los únicos, como les acabo de mencionar, la médica, y cada día empiezan a salir más ahí. A cada rato leo yo artículos nuevos que dicen autodeterminación de la población y me ponen ahí agrícola. Pues sí, sí tiene razón, imagínense si no tenemos nada que comer, ¿cómo estaríamos, verdad? Entonces, existen diferentes maneras, autodeterminación del pueblo y autodeterminación de la población. Díganme. Ahora de la población también está la parte de los taxistas. Transporte. Que algunos la meten dentro de la economía y otros dicen que no, que es diferente, pero sí, el transporte, el rubro del transporte. Ok, ¿tienen preguntas sobre la autodeterminación? Se mueve exagerado. Ok. Luego tenemos, ok, si me deja. Hello. No, está negada ya. Ya también ella quiere ir de vacaciones. Luego tenemos el punto de vista de la teoría gringa y el punto de vista de la teoría francesa. La teoría gringa dice, solo lo que yo me he comprometido a hacer es lo que yo estoy obligado a cumplir. En otras palabras, así como decía mi papá, no hay que creer en los cuentos de amor eterno. Voy a casar con vos, al nomás yo me gradúe
y te voy a dar una casa y te voy a dar no sé qué. Nada, esos son cuentos de amor eterno. Hasta que no firme el cristiano y no esté enchachado, hasta ahí es que se comprometió, ¿verdad? Entonces, igual es a nivel internacional. Yo le puedo ayudar y le puedo recibir a sus migrantes y le puedo dar trabajo y le puedo dar acá, pero ¿firmaron de que van a hacerlo? No, entonces no van a cumplir nada. Así de sencilla es la cosa. Y otra cosa que ellos dicen es que obviamente si ellos no han aceptado algo legalmente, no se les puede imponer legalmente. Nosotros podemos hacer presión por medio de los medios y que mire, que por favor, y que vamos a emitir una opinión y no sé qué. Pero si yo no he firmado las cosas, señor, muy bien, gracias, legalmente yo no estoy obligado a cumplirlas. Esa es la teoría gringa. Esa es una teoría de la ley natural. Esa es una teoría que ustedes miran bastante en derecho civil, que es que lo pactado es lo que obliga. Si yo no me he comprometido, adiós, goodbye. Pero si yo ya me comprometí, entonces sí tengo que hacerlo. ¿Ok? Y luego está la teoría francesa. La teoría francesa se llama la teoría del droit dérivé, que es el derecho derivado. Y esa teoría lo que nos dice es que además de que usted puede obligarse de la pacta sunt servanda, existen dos otras maneras en las cuales usted se puede obligar. Por los actos que repetidamente usted hace o deja de hacer y las declaraciones de los representantes de su estado. En otras palabras, la vuelta del tonto que hace la naval todos los días ahí por el paralelo, ahora el 17, ese es un acto que repetidamente vamos a hacer de aquí por el resto del tiempo porque queremos ostentar esa soberanía. Esas declaraciones que han hecho los representantes nos pueden desfavorecer y nos pueden hacer paste, así como cuando uno de nuestros cancilleres le dijo al presidente Obama que él era un negrito del batey, así como otro de los cancilleres que dijo que mi anguerita nunca había sido de Honduras, pero mi anguera sí. O sea que nos pueden afectar esas declaraciones. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre pacta sunt servanda y derecho derivado? Ok. ¿Cómo viene el examen? Les cuento que no sé de dónde, porque honestamente yo solo me senté y empecé a escribir. Me salieron 95 preguntas. Ajá, sí, eso me salieron. Las preguntas de mi primer examen, como se llama, inspirados en el abogado Zúñiga, y se llama de la tierra, y somos los soldados los que vamos a tomarla. Yo no me acuerdo qué más les decía, que era el pueblo y no sé qué más. Entonces, en este primer examen, yo lo que hago es que... Disculpe. No es que va a tener 95 preguntas que contestar. Espéreme, ya voy, Ana. Entonces, lo que vamos a hacer es que... decía, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe, y el que no. Recuérdense que todo suma menos el 0, ¿verdad? Así que no me dejen nada en blanco. Si no saben, adivinen. Pero la otra cosa que tienen que saber es esto. Yo tengo que poner preguntas que son enumeración, respuesta, selección múltiple, selección única, verdadero y falso, completación, busquen ¿Por qué no puso usted cipota? Tenemos que hacer ese montón de tipo de preguntas. Entonces yo lo que hago es que todas esas preguntas las pongo en el primer parcial. Entonces le van a salir 10 preguntas que van a ser de selección, literalmente, selección. Ejemplo, la primera acepción del término derecho es, y le va a salir rígido, le va a salir conjunto de normas jurídicas y le va a salir sistema normativo externo coercitivo. Y usted tiene que escoger una. Literalmente, así viene todo el examen y son 10 preguntas las que ustedes van a tener que contestar. ¿Ok? ¿Y si son las 3 ahora? No, la primera acepción. Esa sería No, una es que- selección única. Una selección múltiple, por ejemplo, puede ser cuáles son los elementos del Estado. Y entonces le van a salir los 4 elementos y usted tiene que seleccionarlos todos los 4. ¿Ok? Ok, entonces eso es lo que les va a salir. Correcto. Esas son las 10 preguntas que les van a salir. Tiempo promedio que se toma hacer ese examen, aproximadamente media hora. ¿Por cuánto tiempo está abierto? Por 100 minutos. ¿Por qué? Porque la computadora se traba, se me ve el internet, se me va la luz. Yo sé, está pensando, no va, abogada, no pasa. Ok, por eso les doy los 100 minutos para que se tranquilicen y puedan hacerlo a su tiempo. Pueden usar todos sus materiales, por favor utilicen todos sus materiales, que quiero que me saquen 100.
Quiero por lo menos unos 5 cienes, o sea, el 10% de la clase, porfa. Vaya. Eso me haría muy feliz. Sí. Entonces, esa va a ser la metodología. Van a ser 10 preguntas de selección, o sea, nada tienen que escribir, no van a tener que escribir nada, sino que solo seleccionar. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Abogada, solamente decirle que ya son las 10:12 y vamos Sí. a la siguiente. Sí. Bueno, muchachos, suerte en su semana de exámenes, que les vaya súper bien. Espero que me saquen- Gracias. Buenas noches. Gracias, abogada. Feliz noche. Gracias, abogada.